Hola, buenas tardes a todos. Estamos aquí de nuevo en una cita de Synergy Nat, en un webinar. Como bien sabéis, nosotros somos una plataforma de frutos secos en seto y bueno, aunque nos dedicamos casi todo el tiempo al almendro, porque es de lo que más datos hay, pues nos gusta también incidir y hacer incursión en otros frutos secos. Y bueno, en frutos secos que realmente consideramos que son una alternativa, que son una vía de diferenciación y una vía de diversificación más que diferenciación. Y bueno, y hoy por eso abordamos de nuevo el tema del avellano. Hoy contamos con Jorge Mor. Jorge es de Viveros Neufen, del grupo Hijuelas de Osorno de Chile. Y bueno, él pertenece a una familia de una dilatada experiencia en Avellano y el otro día le preguntaba y me dijo, madre mía, nosotros llevamos ¿cuántos años, Jorge? Hola, buenas tardes a todos. 20 años estamos ya en Avellano. O sea, que es una experiencia para contar con ella. Bueno, aprovecho para saludarte y darte las gracias por dedicarnos vuestro tiempo, estar aquí y contarnos vuestras experiencias. O sea, que muy agradecidos. No, muchas gracias a usted, al equipo de Synergy Nuts, al equipo de Agromillor y la gente con la que hemos estado trabajando ya y la oportunidad de poder contar un poco lo que hemos hecho en Avellano, la experiencia en Chile, y que sin lugar a duda puede ser muy enriquecedora para todos los que están en el mundo de los nuts y pueden empezar a explorar esta alternativa como verán más adelante, con la nueva genética que nosotros venimos trabajando hace ya varios años en Chile y que estamos muy contentos con los resultados, ¿no? Entonces, dime tú, Sí, hola. Jorge, puedes empezar. Yo quiero que hoy nos hables de vuestra experiencia de cultivo. Sé que habéis hecho ensayos, nos habléis de costes y qué habéis visto con la mecanización, que al final es lo que yo creo que más va a interesar en esos factores de vuestra Bueno, experiencia en Chile. Así que cuando quieras puedes empezar. perfecto, vamos a tocar varios de esos temas que mencionaba Lola recién, pero justamente una de las grandes virtudes de los cultivos de frutos secos es que normalmente son muy mecanizables y el avellano evidentemente no es una excepción. Uno más de los que se suma a la paleta de mecanización, y eso en zonas con poca mano de obra, que cada vez es más difícil conseguir gente para trabajar en los campos, es tremendamente importante al momento de tomar una definición y tratar de empezar a desarrollar un proyecto. Voy a tratar de poner la presentación en completo. Yo no sé cómo Está la ve perfecta. el público. Así se ve perfecta, Jorge. Perfecto. Ahora, en principio, el webinar se titula Experiencias del cultivo, costes, mecanización del avellano europeo intensivo en Chile. Y para contextualizar un poco, los principales países productores, como muchos de los que deben estar aquí, y si el que no sabe lo contextualizamos, están concentrados en el hemisferio norte. Uno de los países principales es Turquía, maneja cerca del 70% de la oferta mundial de producción. Después está Italia, está Francia, España, que algo tiene en la zona de Cataluña principalmente, y algunos países nuevos como Georgia, Azerbaiyán, y también Estados Unidos en lo que es el continente americano. Y en el hemisferio sur hay proyectos incipientes en cosas en Australia, en Sudáfrica y algo en Argentina, pero sin lugar a dudas Chile es uno de los pocos países que ha logrado desarrollar una industria moderna y grande en Avellano en los últimos años, y está apareciendo cada vez más la estadística. Si no me equivoco, aquí hay un cuadro que es el último actualizado que conseguí de la INC, del International Nut Congress, que tengo entendido que tiene sede ahí en Reus, en España también. Y si uno mira los datos productivos, hace 10 años Chile aquí ni siquiera aparecía. Y hoy día ya estamos con 45.000 toneladas confirmadas para esta temporada. Creo que fueron un pilín menos, fueron como 43. Para el próximo año deberíamos estar con 50.000 toneladas. Y si tú miras, estamos dentro de los 4 o 5 países principales productores. Y esto es todo un desarrollo que se ha hecho en los últimos 20 años o 25 años en la industria del avellano en Chile. No existía hace 25 o 30 años atrás. ¿Ah? Entonces, a modo general, decir que Chile ha empezado a aparecer en las estadísticas, y un poquito a raíz de esto hemos ido ganando experiencia, y la idea es transmitir algo de lo que hemos hecho en los últimos años en esta presentación. Un poquito contextualizar la situación chilena y para que vean el nivel de dinamismo que tiene esto. Hoy día Chile tiene 37.900 hectáreas plantadas. Ese es un dato estadístico del Comité del Avellano Europeo del año 2022, pero
todos los años se están plantando. Si se fijan en el cuadro, yo no sé si van a ver el puntero, pero dice hectáreas plantadas en la esquina izquierda abajo. Se plantan aproximadamente 3.700, 3.500 hectáreas anuales desde los últimos 5 años. Y es una barbaridad lo que estamos plantando y tenemos una oportunidad de un negocio súper atractivo, y esto solamente para verificar un poco el dinamismo. Yo creo que al 2023 vamos a estar con más de 40.000 hectáreas seguro, y vamos a estar con cerca de 55.000 toneladas base cáscara en comercialización, y para el 2027, 2028 deberíamos estar cercanos a 50.000 hectáreas plantadas. No significa que todas estén en producción, y deberíamos estar ofertando en el sistema cerca de 100.000 toneladas. O sea, vamos muy embalados, como decimos en Chile, con mucha energía, con mucha fuerza, llegando a la meta de las 100 toneladas, no muy lejos. Yo creo que estamos antes del 2030, de todas maneras vamos a estar con esas cantidades. ¿Cuáles son las variedades más plantadas? Una de las variedades más plantadas en Chile es por lejos Gifoni, que maneja aproximadamente 2/3 de las superficies de plantación. Y por el otro lado están todas estas variedades americanas, que son variedades con menores vigores, con genética que vamos a ir viendo y que permiten hacer marcos más atractivos de plantación, huertos más modernos, más intensivos y con resultados más interesantes. Voy a seguir hacia adelante. Un poquito de lo que hemos visto, esto no se traspasó muy bien cuando subimos la presentación, pero aquí este es un gráfico que mostraba la torta de las variedades más plantadas de las variedades americanas en Chile y las zonas en Chile. Chile es un país muy largo de norte a sur, donde la zona avellanera tiene un rango de aproximadamente 600 kilómetros desde Maule hasta la zona de los lagos, y claramente las variedades americanas tienen un espacio de crecimiento en los últimos años, que lamentable que no se ve aquí en detalle, pero confíen en mí que en el fondo los últimos, en las zonas más sur, que vienen a ser zonas más frías, en el hemisferio sur nosotros, en la medida que nos movemos hacia el sur, tenemos condiciones más frescas, más frías, es donde las variedades americanas han encontrado un espacio, han ido creciendo y han permitido que agricultores que venían de cultivos tradicionales, incluso de cultivos de ovejas, cultivos de lechería, cultivos de incluso anuales, se estén pasando a este negocio del avellano porque tiene mejor rentabilidad y un mejor perspectiva de futuro para ellos como un cultivo permanente. La variedad más plantada por lejos en Chile es Yamhill. Si no me equivoco, es un 70 y tantos % de las colocaciones de 20 plantas que hacemos a nivel de vivero. La segunda más plantada es Tonda y después Jefferson. Y algo de los otros que son principalmente polinizantes y otras variedades que tienen que ir sí o sí en el paquete, como lo vamos a ver más adelante. Las nuevas variedades de Osu, las llamamos nuevas, la verdad que ya no son tan nuevas, pero la gracia que tiene es que Oregón, que es el estado que está al norte de California, en la medida que uno en el hemisferio norte se va hacia el norte, se enfría, y tiene una similitud muy grande con lo que es el sur de Chile. Entonces, el estado de Oregón empezó a desarrollar nuevas variedades genéticas hace 45 años, con el objetivo principal de desarrollar variedades que permitan producir fruta para el mercado de la pepa. Vamos a ver en algún minuto que el avellano, el 90% de la fruta se descascara, y lo que se comercializa finalmente es el grano, que le dicen en España, el grano que finalmente es la pepa o la semilla que está al interior, y eso es súper importante, que tenga ciertos parámetros, ciertas calidades, ciertos tamaños que la industria acepta, y eso es un poquito lo que ha buscado la Universidad de Oregón, variedades de clima frío, pero adaptadas a variedades de clima frío, de pepa, pero adaptadas a condiciones más lluviosas y más húmedas, que permiten ampliar los espectros de plantación. Y por el otro lado, comentarles que también el breeding tiene un objetivo de resistencia a enfermedades. Al correr del tiempo que el breeding lleva mejorando variedades 3-4 años, creo que un poco más incluso, aparece una enfermedad que es el Eastern Fever Blight, que es un hongo vascular que afecta al avellano, que está solo en Estados Unidos. Entonces ellos han generado hoy día variedades resistentes a esta enfermedad, y eso permitió que la industria en Oregón tenga un renacer. Algunos de los datos importantes de esta tabla es mirar la línea de los vigores. La Barcelona o Castañera o Fertil de Cutar, que es una variedad que tiene un montón de nombres, pero es la misma en varias zonas del mundo, es una variedad que se toma como estándar de un 100% de vigor, y todas las variedades americanas tienen vigores inferiores en términos del tamaño del árbol, es decir, un 65% en el caso de una Jefferson, una Yamhill tiene un 55%, una Tonda Pacífica, por ejemplo, tiene un 75%. Esto que permite manejar marcos más densos y hacer un negocio mucho más interesante desde el punto de vista
del payback del proyecto para que todo sea más rápido. Los otros puntos, y tengo entendido para no meterme tan profundo en cada lámina, esta información va a quedar toda pública. Estos son datos recolectados de la Universidad de Oregon y te muestran los gramos por centímetro cuadrado. Se mide básicamente el diámetro del vigor del tronco y se relaciona cuán productiva es una variedad respecto a su tamaño propiamente tal. Y ahí hay que destacar que, por ejemplo, la Yamhill produce 352 gramos por centímetro cuadrado, o sea, es tremendamente productiva versus una Barcelona que produce 136. Esto en palabras simples es un árbol pequeño con mucha fruta versus un árbol muy grande con la misma tal vez cantidad de fruta, pero ocupa menos espacio o metros cuadrados para poder producir. Otras características son las fechas de maduración más tempranas. Todas estas variedades están claramente identificadas en sus alelos de floración y compatibilidad. Los porcentajes de fruta comercial, que eso lo vamos a tocar un poquito más alemán en la siguiente lámina, y características de producción finalmente. Entonces, aquí hay un resumen tipográfico que muestra cuando se comparan las variedades americanas, donde se ven los potenciales productivos por hectárea, que es la primera parte. Yo no sé, ¿se ve, Lola, cuando yo muevo el cursor o no? ¿O no? No, yo no lo veo. Ya, no importa, pero el gráfico tiene una parte verde oscura, sí. Y esa parte verde oscura a la izquierda muestra los kilos, después muestra el porcentaje de fruta comercial, o sea, fruta que no tiene defecto y que se puede comercializar, y después la relación pepa-cáscara, o grano o rendimiento de grano. Entonces, al final, las barras, el largo de las barras hacia la derecha, grafica cuál variedad produce mayor cantidad de grano comercial disponible, que al final que cuando el mercado en el 90% de la fruta se comercializa y se descascara, es sumamente importante entender que mi negocio es producir kilos de grano por hectárea y no es producir kilos de avellana. Yo produzco kilos de grano de avellana que son los que finalmente puedo comercializar y vender. Entonces, McDonald's, Jefferson, Yamhill, Sacagawea claramente están por sobre las tondas pacíficas, la misma Doris o incluso algunas otras variedades como Barcelona, etc. Este gráfico es súper interesante mirarlo con más tiempo, pero para que tengan el concepto en la cabeza. Aquí un par de fotos, simplemente mostrar que son variedades de buen pelado, bastante redondas, con un involucro en la imagen. El involucro es la hoja que afirma el fruto, bastante pequeño. Eso tiene una ventaja porque permite que la fruta caiga más temprano en la temporada y se recolecte más temprano. En el caso de la Sacagawea, en el caso de la Yamhill es muy parecida. Aquí está una foto de Yamhill donde también es muy característico que hayan grupos frutales con muchas frutas en una unidad o en una inflorescencia, y eso la hace más productiva, muy parecido a lo que pasa con la fructificación lateral en nogales. Y un poco la imagen de la derecha que muestra el pelado de la fruta, lo redonda que es la fruta, etc. También hay otras fotos aquí de McDonald's, tiene un involucro un pilín más largo, pero tiene una rajadura lateral que es el involucro que permite que la fruta también caiga bastante temprano. Ahora, un poquito, cuando uno pone estas imágenes es como para que la gente se lo cuestione. Cuando uno va a Oregon o viaja por muchas partes del mundo, ve huertos muy antiguos, como la foto de la izquierda. Entonces, la foto de la izquierda es un marco sumamente bajo, probablemente son plantaciones en 20 por 20 pies o 6 por 6 metros, con suerte 200 y algo plantas por hectárea, y los marcos hacia el lado son marcos más intensivos. Mi sensación es que toda la agricultura y la fruticultura moderna va a la intensificación y va a manejos más intensivos. ¿Por qué? Porque se necesitan rentabilizar y pagar los proyectos más rápido. El coste del suelo es cada vez más alto, y cuando uno quiere comprar un proyecto y tiene que pagar esa inversión, al final uno puede que invierta más en planta, más en riego, más en manejo, pero el payback del proyecto es mucho más rápido. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Hacia la foto de la derecha. Por lo menos en Chile estamos apuntando a ir más hacia la derecha que hacia los huertos antiguos como la foto de la izquierda. Por otro lado, ¿qué implican los manejos intensivos? Hay que estar muy fino en riego, en nutrición. Nosotros, por fortuna, en Chile tenemos muchos años de experiencia de otros cultivos, UMS, cerezas, etcétera, y toda esa experiencia de manejo agronómico es muy traspasable a otro frutal. Entonces, en Chile nadie concibe, o muy poca gente concibe, un huerto sin riego. Todo es con sonda y se monitorea. Lo mismo la nutrición es con monitoreo dinámico. Por ahí creo que uno de los auspiciadores del Synergy Nuts o de los logos que vi es AGQ.
AGQ es una empresa que también está presente en Chile y hace monitoreo de nutricionales dinámicos. Entonces, todo va a generar información, data y cosas que uno necesita en el campo para que estas variedades, o las que sean, expresen un mejor potencial productivo. O sea, yo no saco nada a plantar la mejor genética del mundo si no la voy a manejar bien y no voy a darle las condiciones para que se exprese el potencial productivo. Entonces, estos son netamente ejemplos de hacia dónde va la intensificación del cultivo. Ahora, otras cosas que hemos estado haciendo nosotros en los últimos años son podas mecánicas, que también mejoran los resultados, renuevan madera. Hace 4 o 5 años atrás éramos muy temerosos de podar. Hoy día claramente estamos podando, estamos con frecuencias de poda de pasillos cada 2 años o cada 3, dependiendo de los vigores de los huertos. Y aquí hay un par de imágenes de muestras de cómo nosotros estamos podando hoy día los huertos. O sea, no tenemos miedo a podar, es un tema que se ha ido disipando, y obviamente las primeras pruebas sí tuvimos mucho respeto porque no sabíamos qué iba a pasar, pero uno después se va soltando y hoy día es parte del manejo establecido en los huertos comerciales de avellanos, por lo menos los que hacemos en nuestra empresa. Aquí hay un video que creo que no es tan relevante, que es un video de una máquina podando, pero sí me interesa. No sé si, espérate, María, si la llega y lo puede poner, María. Yo creo que si María puede poner el de la cosecha, es interesante, porque aquí hay un par de imágenes Sí. de máquinas cosechando, y incluso el año pasado hicimos la experiencia. Ahí sí, yo puedo ir contando. Se ve la imagen moviéndose, ¿verdad, Lola? Sí, Sí. le quito el sonido para que se te pueda oír a ti. Mucho mejor, así yo voy explicando. El año pasado hicimos la experiencia en un huerto orgánico de cabalgar con máquinas vendimiadoras o máquinas como las que ocupan ustedes en Almendro, huertos de avellano. ¿Esto es factible? Claro que es factible. ¿Se puede hacer? Sí. Hay etapas intermedias que hoy día no considera la industria del avellano. O sea, la fruta sale más verde del árbol, sale con más humedad de lo que estamos acostumbrados a cosechar desde el suelo, y también sale con más involucro o hojas que afirman el fruto, como le explicaba hace un rato atrás, y eso evidentemente tiene que tener un proceso de relimpia distinto, pero eso no significa que no se pueda hacer. O sea, hoy día podemos pensar en marcos más intensivos, producto de que sí se puede recolectar la fruta a través de estos sistemas. A mí me impresionó, yo pensé que los árboles iban a ser tremendamente dañados, pero no, hicimos la experiencia, las máquinas se regulan, el grado de vibración, hay muchas mejoras de ajuste de maquinaria que, sin lugar, la maquinaria que hoy día tiene un almendrero o vendimiador de olivas perfectamente puede prestar el servicio. Si no me equivoco, esta máquina, después de cosechar nosotros, iba a ir a cosechar uva de mes, uva vinífera al norte. Entonces, ¿se puede? Sí se puede. Es un poquito transmitir ese mensaje. Por otro lado, si seguimos con la presentación, ahí ya está. la tienes, ya la tienes. Un poquito mostrar aquí en la lámina lo que es una cosechadora. En el fondo se ve en una loma ahí en el mismo campo donde hicimos la experiencia de cabalgar. Cosechamos desde el suelo, obviamente mueve más polvo, pero es el sistema tradicional de cosecha que hoy día tenemos. El grueso de los campos los cosechamos con los sistemas tradicionales, pero nos estamos aventurando a intensificar marcos. Si ven la foto de abajo, de la derecha abajo, esa es una foto donde hoy día ya tenemos huertos con 1,25 sobre hilera y estamos haciendo podas para manejar setos más compactos, parecido a lo que le hace la industria del almendro, pensando en que queremos ver si el payback lo podemos aún mejorar más, si podemos mejorar la rentabilidad. Entonces estamos desarrollando todas estas cosas. Hoy día tenemos claridad que la poda sí funciona, que era una de las incógnitas, eso lo despejamos hace 4 o 5 años en marcos semi-intensivos de 800 plantas por hectárea, pero aquí estamos hablando de 1.600 plantas por hectárea, 1.500 plantas por hectárea, y la idea es ver si ese sistema de poda que estamos aplicando en los marcos de 800 lo podemos empezar a hacer antes en los marcos de 1.600 plantas y llegar con mayor productividad en los primeros años para desarrollar un payback más rápido de los proyectos. Estos son todos pruebas, estamos desarrollando constantemente, etc. Ahora, todo esto que acabo de contar es maravilloso, son muy, muy buenas ideas y un montón de cosas que podemos hacer, pero si no se entiende la base original del avellano y cómo funciona la especie, nada sirve. ¿A qué me refiero con esto? Es fundamental, y esto lo he visto con conocimiento de causa en viajes en Europa, que las plantaciones tengan polinizantes. Si la variedad principal es Yamhill,
tiene que tener un polinizante temprano, un polinizante medio, un polinizante tardío. Que las variedades sean más productivas no es porque simplemente estén seleccionadas genéticamente, no, es la variedad con un paquete de polinizantes. Y aquí tiene que haber compatibilidad genética de polinizantes. Y hay tablas, como dice aquí, esta tabla la desarrollamos en el video nuestro, se dice video Nefuente, la compatibilidad. Entonces los productores saben cuáles variedades son genéticamente compatibles y producen un polen compatible en el minuto que la flor está receptiva. Y por el otro lado están los tiempos de floración. Los tiempos de floración, que es la imagen que está a la derecha, es solamente para graficar que no todas las variedades florecen en los mismos tiempos. Entonces tenemos que tener para cada variedad, en cada zona, paquetes de polinizantes distintos. Y esa es la base mínima para el éxito del proyecto. Si no están las variedades adecuadas, los polinizantes adecuados, puedo regar, nutrir, puedo podar, puedo hacer todos los manejos agronómicos que quiera, pero el resultado productivo no va a estar. Entonces es fundamental partir con un buen paquete genético varietal conocido, con polinizantes adecuados para cada zona, y es un poco el desarrollo que se ha hecho en Chile en los últimos años, y eso explica las producciones que hemos ido teniendo en los últimos años. Aquí un par de ejemplos que se presentaron en Estados Unidos en el Congreso en septiembre, pero huertos comerciales, ahí se ve una imagen a la derecha, incluso en zonas como Linares, que estamos hablando zonas más calurosas, latitudes 35 en el caso nuestro, eso es aproximadamente 300 kilómetros al sur de Santiago, un poquito más puede ser, hacia la costa, suelos arcillosos, pesados, se encamellonan, se le hacen estos camellones, como se ven en las imágenes, y estos son huertos con 800 plantas por hectárea, con distintos polinizantes que sabemos que son compatibles. Está todo esto con riego por goteo, o sea, de nuevo, el concepto del riego es súper importante y es un tipo de suelo que le llamamos en inglés clay soil o suelo al final principalmente arcilloso. ¿Ah? Después voy a presentar otros huertos, 3 o 4 huertos, y voy a mostrar unos gráficos con resultados. Otro huerto es en Chillán, que es una latitud un poquito más al sur, como 4 horas manejando en coche, o sea, unos 400 kilómetros al sur de Santiago, y hacia la precordillera. Y aquí también, de nuevo, buenos resultados productivos, los vamos a ver en los gráficos después, pero también siempre los paquetes varietales, o sea, la Yamhill con Jefferson, con Gamma, con Epsilon, con polinizantes que funcionan y que sabemos que son compatibles y producen la presión de polen suficiente para que las flores que produce el árbol las logre afirmar y logre dar los kilos suficientes. Lo mismo aquí, yo diría que la gran diferencia no es tanto en el suelo es bastante similar, pero esto da todo con microaspersor y no con goteo, pero de nuevo el riego es una tónica que se repite. Lo otro que se repite en todos los huertos que estamos presentando es que son todas plantas clonales, vitro, donde sabemos que la pureza de las líneas sí o sí están. Después un huerto en la zona de Los Ángeles, ¿eh? Estos son suelos ya un poquito más arenosos, aquí se ven las imágenes, se ve la fruta en el suelo, de nuevo paquetes polinizantes, variedades de origen vitro, etcétera, se repite la misma tónica. Huerto en Osorno, aquí ya estamos a 9 horas al sur de Santiago, o sea, estamos a 6 horas en auto del primer huerto que presenté, y de nuevo, paquetes polinizantes distintos, pero siempre el mismo concepto, densidades similares de 800 plantas por hectárea, polinizantes y variedades adecuadas, y eso nos va confirmando los tipos de producción que logramos tener. Este suelo es bien distinto a los anteriores, más en el norte tenemos suelos más arcillosos, más en la zona central tenemos suelos más arenosos, de lo que estábamos viendo recién, y más hacia el sur tenemos suelos de tipo más trumado, que le llamamos. Los trumados son básicamente suelos de origen volcánico muy livianos, con densidades aparentes muy bajas de 0,8, 0,7 de densidad. Entonces, un poquito los resultados de la experiencia que hemos visto en Chile. Aquí, en la cuarta hoja, en los 4 huertos pueden ver que hay un poquito más de variabilidad, pero en general están todos muy cercanos a 1 tonelada por hectárea. Después tenemos en los huertos en quinta hoja, están casi todos muy cercanos a 3 toneladas por hectárea. Y en la sexta hoja tenemos algunos con 4.000, casi 5.000 kilos por hectárea, y después lamentablemente no tenemos mucho más producción en huertos más antiguos, pero la curva productiva es súper interesante, llegando a producciones súper altas. Esto es todo en kilos por plantas, perdón, no por hectárea. Aquí estamos hablando en kilos por plantas, después les voy a mostrar un gráfico de kilos por hectárea. Y lo que quiero destacar es que en estas variedades americanas ya están en España,
están en el IRTA más Bové, ahí eso es en Cataluña, muy cerquita de Tarragona, y hay variedades ya en cuarta hoja con producciones muy similares a las que nosotros conseguimos en huertos de año cero en Chile. O sea, la cuarta hoja de una Yamhill en esa zona es de 1,38 kilos. Vamos a mostrar un par de datos más adelante, y aquí también estamos consiguiendo cerca del kilo. O sea, los potenciales productivos están, sí, pero ¿qué pasa en más Bové? Que también hay mucha presión de polen, y volvemos al tema de la calidad del polen y la cantidad de polen que tiene que haber disponible para que un huerto sea exitoso. Después de eso, los kilos por hectárea. Aquí sí están en hectárea. Tenemos la producción muy cercana entre 800, 700, creo que el menos produce a casi 1 tonelada por hectárea. Después estamos entre 2.500, 2.400 kilos por hectárea a la quinta hoja, hasta producciones muy cercanas a 3.000 kilos por hectárea. Y después en la sexta hoja estamos con producciones de 3.500, incluso 4.000 kilos por hectárea. ¿Suenan producciones súper altas? Sí, es la realidad que tenemos en Chile. Me ha tocado estar afuera y ver gente que me dice, no, producir 1.500, 2.000 kilos, claro, pero cuando tú ves que se puede manejar, se puede nutrir, se ponen los polinizantes adecuados, los potenciales productivos están. Miren este huerto en Chillán. Este huerto está con 6 toneladas por hectárea. Cuando uno habla de 6 toneladas en avellano, dice es una locura. No, no es una locura. Aquí está el dato, es real. Obviamente hay que trabajar para eso, y para eso hay que hacer un buen trabajo desde el origen de la plantación. Lo mismo aquí, producciones acumuladas. Cuando uno dice, oye, ¿cuántos kilos necesito para pagar mi proyecto? Invertí X datos, lo vamos a ver más rato. ¿Cuántos kilos necesito y a qué valor para pagar? Es súper importante ver cómo se van generando las curvas acumuladas. Por lo menos lo que hemos logrado en producciones acumuladas en variedades americanas, todas superan siempre a las variedades italianas en el tiempo. Esto un poquito del concepto de rendimiento industrial. Cuando partimos hablando hace un rato atrás del avellano, les comenté que el 90% de la fruta se descascara y tiene un rendimiento en grano, y el grano es lo que importa. Entonces aquí este gráfico o esta tabla básicamente lo que muestra son los kilos de grano producidos acumulados a la quinta hoja en las distintas zonas. Linares tiene 1.600, Chillán tiene 1.628, en la zona de Los Ángeles 1.476, la zona de San Pablo 1.641. Entonces, en producción acumulada de grano, cuando saco en el ejercicio los kilos de campo, que es lo que dice ahí en la primera columna, después de la zona, y después lo multiplico por la cantidad de fruta comercialmente buena, y la relación pepa-cáscara y el rendimiento de grano, obtengo finalmente los kilos de grano acumulados. Eso como para graficarles que, independiente de que estemos produciendo en distintas zonas de Chile, si se hace un trabajo adecuado con los polinizantes, las zonas tienen potencial siempre y cuando se cubran los requerimientos mínimos de tener inviernos relativamente frescos para que la polinización tenga un timing adecuado, y tener ciertas temperaturas de cuaja suficientes para que el fruto se afirme. Aquí hay un par de resultados de IRTA. Esto nos llegó esta semana. Agradecerle ahí al equipo de IRTA, a Salvador y Merced, que estuvieron trabajando en los datos. Nosotros estuvimos hace un par de semanas allí y quedamos muy sorprendidos de la producción de Yamhill. Esto es lo que les contaba, 1,38 kg a la cuarta hoja. Rendimientos de granos muy similares a los que vemos en Chile, o los que vemos originalmente en el ¿cómo se llama?, en el programa de desarrollo genético en Oregon. Y en la última columna me tomé la libertad de modelar producciones por hectárea en una cuarta hoja con los datos duros que tenemos en IRTA. O sea, hoy día una Yamhill es una variedad que estaría en 1 tonelada, 1,1 tonelada, no muy distinto, incluso un poquito superior a lo que hemos visto en Chile en algunas zonas. ¿Estoy con un poco rebote ahí o está bien? ¿Me oyen bien? Sí. Sí, ahora sí, ha habido ahí un pequeño rebote, pero no te preocupes que se ha perdido. Bueno, para seguir un poquito, ¿cuál es? A ver, aquí parece que me faltó una lámina. Pero bueno, este es el dato de IRTA, y creo que en algún minuto había puesto también una lámina. IRTA tiene toda la fenología floral. Hoy día IRTA tiene 2 o 3 años de notas de floración en la que sabemos qué polinizante funciona para cada variedad. Y eso es un tremendo dato, sobre todo para la gente que está ahí cercana en la zona tradicional de cultivo de avellano en Cataluña. Ahora, eso nos empieza a extrapolar y a dar información. Cuando nosotros partimos en Chile, partimos por el sur, la zona más parecida a Oregon, pero después empezamos a hacer
paquetes varietales diversificados con distintos polinizantes tempranos, medios y tardíos, y con eso logramos asegurar. Después del tiempo nos dimos cuenta que a lo mejor 6 polinizantes era mucho, pero teníamos la certeza de tener los kilos, que es lo que finalmente el productor o el inversionista necesita para tomar la decisión de desarrollar el proyecto. Un poquito metiéndonos en costos. Aquí es una tabla que encontré que hicimos hace un par de años. Los costos a lo mejor no han cambiado tanto, hay algunas cosas que sí han subido, pero da un rango referenciales. Hoy día, ¿cuánto cuesta armar un proyecto en Chile? Entre preparación de suelo, riego, las plantas, agroquímicos, mano de obra para establecimiento y otro. Bueno, se puede hacer proyectos desde que te pueden costar $6.000, $8.000. Hoy día la relación euro-dólar es casi 1 a 1. Hasta proyectos que te pueden costar 10.000, y incluso yo te diría que hay proyectos que son un poco más caros. Esto siempre la inversión sobre el casco. Nunca estamos pensando en la compra en el suelo, sino lo que haría un agricultor o lo que haría un inversionista si tiene el suelo y a eso le quiere poner un negocio arriba. Entonces, estos son los rangos de valores. Si quieren profundizar más en esto, podemos compartir más información, pero estos son más o menos lo que hacemos en Chile. 10.000, 11.000. Hay gente que gasta 12.000. Obviamente, si los suelos son más complejos, hay que hacer un trabajo de laboreo más profundo. Hoy día los costos de energía están más altos y probablemente estemos más cercanos a los $12.000 de inversión por hectárea con alguien que hace un proyecto hasta, con la genética adecuada, con buenas plantas, con el mejor riego posible que se pueda desarrollar, etc. Poco costos directos. Hace un par de años nosotros los años cero nos costaban $1.600 por hectárea. La composición del costo estaba principalmente en lo que era energía de riego y lo que es trabajo de algo de mano de obra y fertilización. Y esto fue un poco un trabajo que hicimos para decir, oye, ¿dónde tenemos que puntualizar nuestras energías? ¿Dónde tenemos que ver cómo reducir los costos de los años cero? Claramente el riego, y por eso empezamos a implementar todas las tecnologías de manejo de riego con sonda, te permiten hacer más eficiente y tener un menor costo. O sea, regar lo justo, regar lo que se necesita y no regar por regar para tener un costo más eficiente, y no solo del costo, la escasez de agua, un montón de otras cosas. Por fortuna, en la zona nuestra, en el sur, tenemos mucha agua disponible, pero es una tónica hacia el norte de Chile y en muchas partes del mundo la escasez de agua. Entonces, son tecnologías que hoy día sí o sí se tienen que implementar, pero da una razón de las ideas de costo. Después, muy general el tema del mercado. Nosotros llevamos un par de años vendiendo fruta hacia afuera y por lo menos en Chile el principal poder comprador es Ferrero. Ferrero maneja cerca del 95% de las compras de avellanas que hay en Chile, pero eso no significa que sea el único comprador. A nivel mundial maneja aproximadamente el 30% del poder de compra y existen muchas otras empresas que compran. Nosotros nos hemos dedicado a generar relaciones con otras empresas porque queremos que nuestro producto, por lo menos lo que producimos en nuestros campos, lo que producen los clientes que nos compran las plantas, tengan una alternativa comercial. Y esto no es porque Ferrero sea malo, al contrario, es porque siempre es bueno tener un poder de compra diversificado. Y no solamente estar con la industria del chocolate, sino que trabajar con industrias para el consumo en snack, consumo en fresco. Hoy día hacemos mucha avellana que la exportamos a Europa y se consume en fresco en contraestación. El mercado en general es creciente. Ahora estos años con los temas energéticos y con toda la crisis que se está viviendo un poco en Europa de los costos de energía, las demandas están un poco más lentas, pero hay un consumo que se sigue generando. Y hay una oportunidad por lo menos para desarrollar nuevos consumos tipo la pepa, que son súper interesantes para que la pepa o el grano se consuma en forma directa. Chile, esto es un poquito el 5% de la oferta. Aquí está el gráfico de torta que muestra que Turquía sigue siendo un principal oferente, pero Chile ha ido apareciendo en las estadísticas y todas las estadísticas de volumen de comercialización de Chile son al alza constantemente. Ahora, ¿qué es importante entender? Cuando uno quiere vender la fruta, tiene que trabajar y calidad. ¿Y por qué calidad? Porque al final el comprador necesita calidad de fruta. ¿Y qué se entiende como calidad de fruta? Primero, los tamaños. Se tienen que cumplir los tamaños en los milímetros que el mercado está acostumbrado a comprar. Una persona o una fábrica de chocolates está acostumbrada a usar una avellana de cierto tamaño,
y no por tener la mejor genética y tener un huerto muy productivo, voy a tener una avellana que sea 2 veces más grande de lo que la industria está acostumbrada a comprar. El ejemplo es un poco burdo, pero esa es la lógica que hay detrás. La industria está preseteada. Para nosotros que es todo nuevo como comerciales y es todo nuevo como industria, no tenemos la cultura que existe en Reus, en España, en distintas zonas, en Italia, etcétera, de avellana. Entonces, tenemos que hacerle entender a nuestros productores que es súper importante que la avellana que se produzca sea una avellana que entre en esa barra de chocolate, que es entre ese bombón y que produzca los calibres preestablecidos que la industria está acostumbrada a comprar. Por eso, como atributo calidad, el tamaño, y no necesariamente el más grande es el mejor. El sabor de la fruta, esto es sumamente importante. Cuando uno introduce nuevas variedades, lo primero que te dicen, bueno, mándame una prueba para ver que el sabor de mi producto no cambie. A la gente que está comprando y que lleva produciendo algún producto, chocolate o algún consumo con avellanas, quiere que el producto que finalmente va a vender al cliente tenga un sabor parecido o mejor de lo que viene haciendo hace años. Entonces, para el consumo directo, la frescura y el sabor fresco ayuda muchísimo. Para el consumo más de ingredientes, para la industria del chocolate, es sumamente importante que el chocolate que se fabrica tenga el estándar y el sabor y se sienta la avellana como siempre se ha sentido dentro del chocolate y no tenga un sabor distinto. Lo otro que es muy importante y que en Chile hemos hecho un gran trabajo, el tema de la trazabilidad. O sea, es súper importante saber en qué campo, en qué finca se cosecha, dónde se procesa y cómo llega. Y toda la trazabilidad, eso le da garantía a los compradores finales de que no hay trabajo ilegal, que todo está siendo ordenado en las cosechas, de que se cosecha con mecanización, que no hay empleo infantil, etcétera. Entonces, trazar de dónde viene la cosecha y que el comprador pueda entender desde dónde, cuando compra la avellana, desde dónde viene y cuál es el origen para atrás, es algo que hemos venido trabajando. Y todo lo otro son temas de certificación. Yo creo que aquí Europa, España está muy desarrollada en todo esto. La industria alimentaria tiene certificaciones para los campos como los Global Gap. Hay certificaciones tipo BRC para las plantas de inocuidad alimentaria. Hay certificaciones miradas en temas de sustentabilidad como los Meta 4. Hay conceptos que hoy día son básicos para que existan garantías de que se trabaja bien y en forma ordenada. Todo esto se engloba en el concepto de lo que tiene que conseguirse como calidad. Además está decir todo lo que son los ácidos grasos, las aflatoxinas, que los perfiles bioquímicos o químicos que se hagan de las avellanas cumplan con los parámetros. Esos son hoy día estándares mínimos, que no hayan trazas, que los productos que se aplican sean los permitidos por el país de destino. Eso en fruta fresca. En Chile tenemos mucha cultura de guiarnos por la exigencia de los mercados de destino. Entonces estamos muy acostumbrados a eso hacerlo. Todo esto es lo que entendemos como calidad. Un poquito de resumen general. Turquía este año confirmó su producción, alrededor de 840.000 toneladas, tengo entendido que están cosechando. Italia venía de una temporada muy baja con casi 60.000 toneladas y finalmente tenían expectativas de 120 y tengo entendido que están terminando en 80. Estados Unidos está alrededor de 67, 70.000 toneladas y Chile, como les comenté hace un rato atrás, en su campaña de cosecha marzo-abril hizo prácticamente 45.000 toneladas y su expectativa para la próxima temporada es estar cerca de 54, 55, 53 como mínimo mil toneladas. Es un poco el genérico. Hay harta oferta de avellana esta temporada y hay un mercado un poco lento y eso se ha graficado un poco en los precios. Creo que aquí tengo algunos gráficos de precios. En la lámina izquierda arriba se veía que en los últimos 30 años, estos son gráficos del año 90, venía una tendencia muy fuerte al alza en precio. Y yo te diría que en los últimos 2-3 años hemos visto una caída de precio y estamos más en precios base históricos cercanos a los 5, 8, 6 euros por kilo de avellana en Turquía. Y cuando uno toma los promedios, podría decir que el promedio de los últimos 20 años más o menos el nivel de precio que estamos teniendo hoy día. Si uno toma los últimos 8 años, 5 años, tiene promedios de 8,8, que son tremendamente altos y eso probablemente gatillado por algunos eventos puntuales climáticos. Y yo creo que hoy día para proyectar cualquier proyecto de avellana uno tiene que pensar en precios de promedios de los últimos 20 años, 6,5, 7, siempre estos son valores en pepa. Esto llevándolo al productor, hay que hacer la conversión y llevarlo al precio que finalmente se paga
al productor por kilo de fruta en campo. Esto es un gráfico muy simple de los flujos, de los números. Creo que siempre es interesante mostrar los datos. Esto es un gráfico más actualizado. Aquí se fijan que ya está en 1000, probablemente en 13.000. Aquí el gráfico no se transformó muy bien, pero está muy cercano a los $13.000 al año cero de establecimiento. Los costes de $2.000 y algo de mantención los 3 primeros años. El cuarto año de la cosecha normalmente ya compensa gran parte de los costes o los iguala, y después empieza toda la curva de recuperación. Normalmente, en el caso nuestro, al octavo año estamos empezando o estamos muy cercanos a tener el payback del proyecto. Esto considerando solo la inversión sobre el casco, no la inversión de comprar la tierra. Si uno le agrega la tierra, probablemente depende de la tierra que esté comprando, en qué lugar, etcétera. Serían 2 o 3 años más para que el proyecto tenga el payback. En general, algunas conclusiones, y con esto terminar la lámina para darle espacio a las preguntas. El 90% del consumo es en pepa y tenemos que plantar variedades adecuadas que produzcan el grano adecuado que el mercado está acostumbrado a comprar. Trazabilidad, sustentabilidad y una oferta estable en el tiempo son fundamentales para que los mercados crezcan y haya un desarrollo. O sea, tengo que tener fruta de calidad, y parte de los conceptos de calidad los hablamos hace un rato. Mi experiencia de lo que he visto en el último tiempo es que hay alto interés por la fruta fresca. Creo que Chile ahí tiene una ventaja en ser el único país en contrastación, pero la frescura de calidad se premia en el consumo directo. Tiene una gracia el avellano que no es perecible en las crisis logísticas. Esto probablemente es una conclusión más global de lo que hemos vivido en Chile como industria frutícola de mercado fresco. Este año las cerezas, los arándanos, la uva de mesa y mucha fruta fresca que Chile exportaba hacia otros mercados no llegaron bien. Los tiempos de viaje fueron muy largos, los costos de flete muy altos, y un poco la virtud que tiene el avellano es que al ser un fruto seco, si se atrasa el barco no se echa a perder. Obviamente tiene que llegar en oportunidad al mercado, pero no corre el riesgo de que esa fruta después no valga nada y termine probablemente podrida o botada en un puerto. Así que esa es una ventaja que tiene el avellano. A pesar de la crisis mundial por el tema de la guerra, los precios se ven afectados, pero no más de un 10%. Yo creo que eso habla de las bondades del avellano y que se siguen consumiendo. Y en general, lo que les decía hace un rato, se confirman las buenas cosechas de Turquía, las bajas en Italia y en Francia, y precios muy bajos en Estados Unidos, producto de una guerra comercial que partearon ahí el presidente Trump con China hace cierto periodo, y eso está afectando mucho con algunas barreras arancelarias muy fuertes a Estados Unidos y que no le está permitiendo llegar con su fruta en cáscara, que es lo que normalmente hacían al mercado chino. Esto es una pena para los agricultores, pero para los agricultores americanos, pero por el otro lado, las crisis son oportunidades. Entonces, la crisis que está viviendo hoy día Estados Unidos va a forzar una oportunidad de desarrollo de mercado en Estados Unidos, y que yo creo que es muy bueno para todo el mercado mundial, porque eso va a dar a conocer la avellana en el consumo. Los consumos per cápita en Estados Unidos son de 150 gramos por planta, o sea, 150 gramos por persona, y en el resto del mundo tenemos, en Europa sobre todo, 1.900, 1.800, incluso 2.000 gramos por persona. Entonces, hay mucho espacio para que el consumidor americano empiece a comer realmente avellanas. Y yo creo que este tema de la crisis de precios que hoy día tienen los va a forzar a desarrollar el mercado. Y por otro lado, como conclusión, y aquí un poco la invitación de fondo es, hoy día se mostró un poco el caso del éxito de lo que hemos hecho en Chile. Chile hoy día en sus distintas zonas ha tenido buenos resultados con distintas variedades, con las genéticas adecuadas, buenos resultados productivos, y creo que es un modelo que se puede replicar en otras zonas del mundo. O sea, el concepto de huertos modernos, más intensos, sin desmerecer a los agricultores tradicionales, pero hay que hacer ese quiebre de paradigma. Si las industrias en España, en Italia, en zonas tradicionales de cultivo no se modernizan, va a pasar que sus costos productivos van a ser cada vez más altos y van a ser cada vez menos competitivos frente a alternativas más productivas, con huertos más modernos, que finalmente tienen costos productivos más bajos y pueden llegar a mejores precios en los mercados. Eso en general, y invitarlos a que el que tenga cualquier duda me hagan llegar las preguntas y las podemos conversar un rato. Gracias por el tiempo. Pues está estupendo, Jorge. Te felicito porque, bueno, ha sido una visión
y muy Hablé un poquito enriquecedora. muy rápido. No, no pasa nada, tú tranquilo, sí, estamos aquí, estamos todos sin pestañear, aprendiendo. Lo que sí que quiero decir a todos los asistentes al webinar es que dentro del YouTube de Synergy NAT tenéis otro webinar que hicimos con Mercè Rovira, con Patricio de Agromillora, en el que se explica el detalle del cultivo, del tema de la polinización y demás, porque yo creo que ahora no lo hemos tratado porque ahí ya lo vimos y ahora nos hemos ido un poco más a este tema más de la parte industrial. Tenemos una pregunta compuesta de Miguel, que nos dice que si, en tu experiencia, en qué medida en el mercado de la avellana se prima la etiqueta de orgánica y si Chile ya de por sí tiene esa etiqueta, o sea, ya comercializáis, y cuánto más caro o cómo se valora el valor de orgánico frente al tradicional. Mi experiencia, a ver, en Chile hay pocos agricultores orgánicos, pero hay, yo diría que unos 5 a 10 que están desarrollando temas orgánicos. El avellano, en general, en orgánico, tiene producciones más bajas. ¿Eh? La experiencia de nuestras parcelas, y probablemente no son el mejor ejemplo porque tampoco somos expertos productores en orgánico, estamos con producciones que yo diría que sí, a ver, déjame calcular. Hago el cálculo al tiro porque tengo el dato productivo en la cabeza, pero te quiero sacar el porcentaje exacto. Estamos con alrededor de un 30% menos de producción en los huertos orgánicos versus los convencionales. Eso en los primeros años de cosecha. Creo que ese efecto se va a ir multiplicando con los años y mi sensación es que si bien el mercado premia al orgánico en un 15 a un 20%, mi experiencia es que no necesariamente ese premio es suficiente para el esfuerzo que significa producir un orgánico. Creo que hay que ahondarlo mucho más, creo que hay que trabajar mucho más los datos en términos de hacer buenas producciones orgánicas, creo que hay agricultores mucho más capacitados que lo que hemos hecho nosotros y probablemente esa brecha productiva que vemos en el orgánico, en nuestra experiencia, sea menor en productores que tengan más experiencia con el tema orgánico. Hay un par de agricultores que el arándano en Chile se hacía mucho orgánico y hay un par de productores que tienen arándano orgánico y están haciendo avellano orgánico. Y esas experiencias van a salir en términos de kilos en los próximos años y va a ser muy bueno ver qué es lo que puede salir de allí. ¿Ah? Lo que obtienen. Sí. Ahora, eso es lo que puedo comentar. Ahora, en general, yo creo, mi visión por lo menos, es que el orgánico es importante, pero hoy día el concepto de sustentabilidad es mucho más fuerte. O sea, huertos intensivos con menores volúmenes de aplicación, manejos reducidos de agua, manejos de huellas de carbono. Yo creo que todo eso suma mucho y van a ir dando preferencias de compra. ¿No? Totalmente de acuerdo, la parte de sostenibilidad, yo es que soy una gran defensora. Otro comentario que nos hace es, claro, que el tema de la mano de obra en los costes que has puesto, dice que la mano de obra en Chile es más barata que en España, que en Europa. Y claro, y al final en las extensiones pues también son mayores. Entonces, bueno, ahí también hay unas diferencias de coste, comenta. De todas maneras, yo creo que con la mecanización que han mostrado, ese escollo o ese concepto de mano de obra se va a ver mucho más afectado, ¿no? Podremos reducir la mano de obra si aumentamos esa mecanización. Tenemos hoy día, probablemente esos datos son con mano de obra y plantación manual, pero hoy día plantas de origen vitro, tenemos experiencias de plantaciones mecánicas muy buenas. Obviamente tienes que tener un suelo que te ayude. Si tienes una arcilla muy compleja, plantar mecánico es más difícil y la transición es más difícil, y ahí va a jugar un rol muy importante el riego, cuán bien riegue para que la planta logre finalmente salir al suelo donde se está estableciendo. Pero hoy día los trasplantes mecánicos toman cada vez más fuerza y grandes grupos de inversionistas que están desarrollando proyectos hoy día en Chile están cada vez usando más plantaciones mecánicas
y con buenos resultados. O sea, yo creo que eso tiene una solución por ese camino. Y luego esas podas que nos han mostrado también mecánicas y esa Poda mecánico. recolección. Sí, claro. La poda mecánica hoy día, hace 5 años le teníamos miedo, hoy día está validado. Y por lo mismo que también estamos plantando más denso y estamos empezando a podar más temprano. Pero también son experiencias que se tienen que ir validando y conociendo con el tiempo. Veo por ahí una pregunta de zonas tardías de frío, ¿no? ¿O estoy Sí, equivocado? es que me están diciendo que Patricia está intentando entrar. Sí, nos preguntan que si en la zona de Burgos, de Lerma y de Aranda de Duero, a lo mejor no la conoce, dice que para plantar es una zona con riesgo de heladas tardías, de abril a principios de mayo, que ¿qué variedad recomendarías? ¿Tonda francescan o variedades más tardías aún? Mira, la variedad más tardía que tenemos nosotros es Jefferson. Es una variedad de una fruta más grande, pero es muy, muy tardía. Y en zonas muy frías de Chile, muy a la precordillera o más al sur, hemos puesto Jefferson y también siempre la acompañamos con Jam Hill y algunas de las otras para aprovechar la oportunidad de esa experiencia que está haciendo algún agricultor en una zona más extrema. Y la verdad, nos hemos sorprendido de que las variedades americanas, que las teníamos como con un techo de temperaturas de cuaja y frío, son más resistentes de lo que pensábamos. Con esto no significa que no se van a helar. Obviamente, si cae una helada de -8, -10 y estáis con un brote activo, eso te va a quemar todo y va a depender del largo de la helada. Pero en general hay variedades que brotan más tarde. Yo te diría que de las variedades nuestras, Jefferson es una, hay otra que va con un polinizante que teta, que también es de muy tardía brotación. Y yo me atrevería a decir que la McDonald y la Saca Hawea también no son tardías, pero son un poco más tardías en brotación. Ahora, lo interesante ahí en esas zonas es empezar a probar. Nosotros partimos igual en Chile, o sea, necesitamos agricultores que sean valientes y vayan haciendo pruebas, porque al final lo que pasa es que si no se prueban, uno no sabe el dato. Y ahí lo mejor es hacer plantaciones y ver cómo se comportan. Está claro. Sí, bueno, planteas un abanico, pero por supuesto hay que ver ese abanico, Sí, cómo se comporta. ese abanico es bien acotado ahí. O sea, yo diría, hay unas que la Doris, por ejemplo, es de brotación temprana, lo más seguro es que te agarre y se hiele. Pero hay otras que pueden tener oportunidad. Preguntan que cómo gestioné el tema de los rebrotes, porque la variedad Jam Hill dice que saca mucho rebrote. Depende o sea, yo creo que más que la variedad, hay una tendencia en general que las plantas vitro generan más rebrote. Nosotros hoy día en Chile hacemos mucho control químico de los rebrotes. Los manejamos mucho no somos orgánicos en general. En los huertos orgánicos hacemos algo manual porque tenemos baja mano de obra, pero también ponemos un mulch que permite que llegue menos luz y salgan menos brotes, y eso ayuda. Lo he visto Sí. en el vídeo. Y por el otro lado, también en lo que es el convencional, trabajamos con sensores infrarrojos, que se los ponemos a los tractores y hacemos aplicaciones muy localizadas en la zona y muy seguidas. O sea, yo diría que no hay ningún huerto de los que nosotros manejamos que no tenga 4 a 5 controles anuales de poda química de brotes. Hay también algunas experiencias con máquinas. Las máquinas son un poco dañinas o poco delicadas, por decirlo de alguna manera, en los huertos nuevos. En los huertos nuevos donde no está bien lignificado el tronco es más complejo, pero para huertos más adultos sí existen maquinarias que te permitirían trabajar el tema. Ahora, esto siempre hay que ver el nivel de daño que hacen, qué plagas y enfermedades hay, si la zona de cultivo es relativamente limpia, eso ayuda. Si no es muy... Si hay muchas enfermedades, muchas bacterias, obviamente eso va a complejizar la decisión de tomar que una máquina que pueda hacer un pequeño daño mecánico, lo mismo en las podas. O sea, nosotros hacemos poda, pero al día terminamos de podar y aplicamos, y aplicamos algún fungicida o algo que permita reducir la presión de hongos o bacterias que puedan entrar a las maderas. Eso siempre hay que estarlo haciendo.
Por ahí hay un par de preguntas más. Por sí, ejemplo. dicen que se aconsejaría la plantación de estos marcos intensivos en los secanos de España, que qué pluviometría mínima necesitamos. Mira, en Chile nosotros, no tengo la experiencia en España, pero debo decir que en Chile producimos avellanas desde zonas con 400 milímetros anuales o menos, hasta zonas con 1.300, 1.500 milímetros de pluviometría. Dependerá del tipo, ¿no? Lo Si que, las plantas lo que, tengas por hectárea, ¿no? claro, y lo que sí te puedo decir es que un avellano probablemente en las zonas más cálidas de Chile lo esté sacando con 7.000 cubos de agua, 8.000, y más al sur probablemente lo hagas con un 30-40% de eso, porque tienes más pluviometría y distribución de esa pluviometría en la temporada. Nosotros, por ejemplo, aquí en Osorno, este año hemos hecho un riego propiamente tal y los otros riegos hemos prendido el equipo, pero solamente va a ser inyecciones de fertilizantes y productos. No lo hemos hecho como riego propiamente tal, pero nos cayeron 50, 60 milímetros los últimos 10 días. Entonces hemos tenido una primavera lluviosa y eso se nos da en el sur, en el norte obviamente no. Entonces, ¿cuál es el dato mínimo de pluviometría? No lo sé. Yo creo que lo que yo le puedo ofrecer a esa persona que me está preguntando es que me hagan llegar la data climática para compararla con las zonas más norte. Mi correo electrónico está por ahí y me hacen llegar el data climático y yo lo puedo comparar con la zona de Chile y decirte, oye, mira, según nuestra experiencia, y esa es la virtud que tiene Chile, que al ser muy largo y flaco y estar de norte a sur, tenéis distintos climas, le puedes decir, mira, esto podría ser parecido a Talca o de Frentones totalmente distinto y hay que buscar otro camino. Sí, bueno, y al final, pues ir buscando la pluviometría y también el clima, la hora, el frío que tienen y demás. Nos preguntan qué experiencia tenéis con la cosecha mecanizada y qué tipo de máquinas habéis utilizado. A ver, hemos usado de todo. Eso es bueno, porque así tienes opinión. Hemos usado de todo. Yo te diría que una de las virtudes que tiene el avellano es que tiene distintos orígenes de escuelas de mecanización. Está todo lo que es Europa, que hay mucha maquinaria italiana, que hay de distintos rangos, desde la máquina que cosecha media hectárea diaria hasta máquinas que cosechan 12, 15 hectáreas diarias. Esas máquinas de alguna manera son más tecnológicas y requieren operadores más capacitados. En Europa en general las máquinas son operadores más calificados y en Chile muchas veces no tenemos esos operadores calificados. Entonces, normalmente trabajamos más con maquinarias americanas. La maquinaria americana es más sencilla, es más robusta y se adapta mejor siempre y cuando uno tenga campos relativamente planos. Cuando tienes campos con muchas lomas, es mejor la máquina italiana. El tema de la máquina también hicimos la experiencia cabalgante que se mostró en el video. El problema de la cabalgante no es que no se pueda, el problema es que el tipo de producto que sale no es lo que la industria está normalmente acostumbrado a recibir en las plantas de recepción. Entonces hay que hacer procesos extra como separar la hoja y separar el material verde de la avellana propiamente tal. Eso normalmente las otras máquinas cuando la avellana cae sola al suelo te recogen, pero te recogen avellanas con algo de tierra, alguna piedra, algún palo, pero es muy poco lo que llega de follaje porque la máquina lo saca y normalmente el involucro no llega a las plantas. Entonces, las experiencias cabalgantes van a necesitar una etapa intermedia. Entonces, en general, maquinarias todas sirven. Creo que para nuestra realidad Chile, las máquinas americanas son más simples y son más robustas y nos funcionan bien en campos que sean relativamente planos. Cuando son campos más lomeados, es más difícil porque el convoy de cosecha, que es el tractor, máquina y carros, es tremendamente largo y eso, la movilidad de eso dentro de un huerto no es fácil. Hay que tener el espacio suficiente para hacerlo bien. ¿No? Eso porque en general. Porque, bueno, si son autopropulsadas, pues es menos convoy. No sé si hay más preguntas. Yo sí que quería comentarte que de las variedades que has comentado, podríamos decir que las que son
más productivas y con menor vigor van a ser las que más se puedan adaptar a la intensificación, a hacer los setos? Yo creo que en principio mantener setos es controlar vigor. Hoy día existen distintas herramientas para hacer eso. Una es la poda, evidentemente, y también hay reguladores de crecimiento, pero sin lugar a dudas, variedades de menor vigor, como una Yamhill, son variedades más que crecen menos por condición natural y te van a dar más kilos más rápido, o sea, la precocidad. Yo creo que la variedad Yamhill es una de las que más hemos visto que tiene una buena adaptación al seto, porque además los brotes tampoco son muy ventulantes, son bastante abiertas y eso ayuda mucho para la poda mecánica. Entonces, hoy día la Yamhill yo diría que es de las variedades que nosotros conocemos la más atractiva para pensar en seto. Ahora, eso no significa que alguna otra tenga una virtud distinta. Aquí la gracia que tiene es que tenemos un pool de variedades y podemos probar muchas cosas, pero hoy día si hay que jugársela con un nombre, la Yamhill es la variedad pensando en algún seto. Sí, bueno, aunque hemos dicho que experimenten, pero Sí. vale. Mercé está conectada, Mercé Rovira. Sí, aquí la Dice veo. que gracias por la visión tan optimista del cultivo del avellano, pero ante el cambio climático con mayores demandas evapotranspirativas, ¿qué previsiones ves en general al futuro del avellano? Buena pregunta. Sí, claro, si Mercé no hace buenas preguntas, yo ya. No, está perfecto. El avellano en general es un cultivo que le gusta estar cerca de cuerpos de agua, no le gustan mucho los climas extremadamente cálidos. Y hemos visto también en las zonas norte de Chile que cuando estamos en zonas muy calurosas hay estrés de flores y algunas cosas. Sin lugar a dudas, las zonas frías van a estar más resguardadas o con ese cambio climático van a seguir estando en un rango más cómodo para la especie. O sea, hay que tener claro que el avellano es una especie de clima mediterráneo frío, no tremendamente cálido. Entonces, siempre hay algo ahí. Ahora, manejos sí hay, en las zonas norte se han hecho cosas, hay muchos productores que hoy día trabajan con caulinitas foliares para reducir los estreses térmicos, o sea, hacen varias, 2, 3, 4 aplicaciones durante la temporada, de alguna manera para que ese estrés térmico foliar se reduzca y esos tipos de manejos ayudan. Ahora, cuando uno está en una zona más límite o está situado en una zona productora más límite, sin lugar a duda eso complejiza y va metiendo manejos extra y mayores costos en el proceso productivo. Y optimista sí, o sea, el avellano para nosotros, el optimismo viene de la realidad que nos toca vivir. En el fondo, hoy día en Chile tenemos y Merced ha estado acá, y yo creo que algunos productores también han visto la realidad de los huertos en Chile. Entonces, tenemos una realidad optimista y yo creo que a pesar de los precios apretados, logramos producir buenos kilos que son los que finalmente hacen que el negocio sea sostenible. Ahora, evidentemente, con 1.500 kilos por hectárea a 2,5 € a productor es un negocio muy apretado. La realidad nuestra es que tenemos esos mismos 2,5 €, pero los tenemos con 3.500, 4.000 kilos. Entonces, ahí es donde toman mucha fuerza todos estos conceptos de zonificarse bien, evidentemente, pero regar muy bien, manejos agronómicos como estas caulinitas si estás en zonas límites, todo lo que es riego, nutrición, las podas, los marcos más intensivos, que los proyectos lleguen a producción más rápido, porque reduzco el riesgo de payback, probablemente tengo que poner más dinero en menor tiempo, pero eso se hace más rápido y al hacerse más rápido se reduce el riesgo de los cambios climáticos y eventuales problemas en el futuro. Entonces, no sé si responde, pero por lo menos ayuda a filosofar un poco sobre el concepto. Seguro que sí. Hombre, lo que está claro es que lo que estás diciendo es que aunque tengas más inversión por hectárea, pero que puedas recuperar antes, tener ese retorno, aumentar producciones, disminuir. En España ya hay un gran problema en mano de obra, pues disminuir esa dependencia de mano de obra, tanto en costes como en disponibilidad, que es un problema, pues te hace tener un mayor control. Y yo creo que eso es con lo que nos tendríamos que quedar. En cuanto a podas y demás, Jorge,
las pruebas que habéis hecho, habéis llegado, porque yo he visto el cultivo en intensivo solo en una finca y no habían hecho pruebas de manejo y no estaban muy acertadas en ese momento, porque yo vi esa hoja tan grande que vi que el manejo, el concepto que se pudiera tener con un almendro, con un olivo es diferente. Imagino que será así, ¿no? Sí, mira, primero hay diferencias varietales en hoja, ¿no? Ahí tiene otra ventaja la Yankee, que tiene un follaje menor. Pero independiente de eso, lo que yo he visto es que muchas de las podas mecánicas que me tocó ver allá en Europa, las hacen en post cosecha, en otoño. En otoño tardío o casi invierno. Y eso al final son podas vigorizantes. A mí me gusta, en principio, hacer, por lo menos en mi zona, que tengo una condición de crecimiento buena, natural del árbol, yo busco hacer podas desvigorizantes para mantener el espacio. Entonces, todas las podas que yo hago son en verde y son sacando material normalmente en fines de octubre, principios de noviembre. O sea, son podas de primavera, por llamarlo de alguna manera. Eso vendría a ser hemisferio norte, abril, fines de abril, principio de mayo. Eso es lo que hemos visto y a nosotros nos funciona mejor. Porque ¿qué hace eso? No deja el árbol bonito, pero el árbol brota y genera brotes más cortos. Entonces, de un brote largo, grande que viene, al pasar la máquina, se divide en 2 o 3 brotes cortos. Y esos 2 o 3 brotes cortos tienen que lograr inducirse y diferenciarse en el verano de esa temporada. Entonces son inmediatamente maderas productivas, pero la avellano tiene un tema que es la inducción y diferenciación y formación de madera hasta cosecha son 18 meses. Entonces yo no puedo podar todos los años el mismo lugar, porque la madera que formé un año la vuelvo a botar el año siguiente. Entonces tengo que pasar cada 2 o cada 3 pasillos haciendo las podas. Y eso es un poco lo que también ahorra costes, ¿eh? Eso también ahorra. Entonces, eso es lo que estamos viendo un poco. O sea, cuán intenso tengo que podar para volver 3 años después, en qué marco y en qué variedad. Entonces, hay muchas respuestas sin resolver. Ahora, claro está que no queremos estar haciendo podas y la típica forma de copa abierta. Tenemos fincas antiguas con ese sistema, pero yo creo que todo va un poquito más hacia lo que es una poda mecánica. Y al final, si el árbol no es el más bonito y es una especie de seto, y la brotación no es la armónica que uno está acostumbrado a ver de un brote de 20, 30 centímetros, bueno, serán brotes más pequeños, de 10, 15, pero tendré muchos brotes pequeños y inducidos con fruta. Y eso lo hemos visto en los últimos 4 años. Podándonos en primavera logramos conseguir esos brotes. Pues es muy interesante. Pues no sé si hay más dudas, más cuestiones. La verdad es que Jorge es una experiencia, bueno, como dices, una experiencia de 20 años de tu familia y os habéis permitido hacer esas pruebas basadas en la experiencia, o sea, no son pruebas al vacío, no son pruebas para tiraros al vacío, son pruebas basadas en vuestra experiencia de todos estos años. Nosotros estamos en una zona que no es frutícola, ¿no? En el sur. Entonces, todo es prueba. Y desde el año que pusimos el primer frutal, hemos hecho pruebas. Entonces, al final uno está acostumbrado a permanentemente estar probando. Entonces, los campos casi que son campos de ensayo. Campos de prueba. Y después, cuando los temas funcionan, por ejemplo, las primeras pruebas que hicimos de las variedades, pusimos un par de hectáreas. Y cuando ya la cuestión funciona, hoy día tenemos 800 hectáreas plantadas en nuestra zona, y eso es porque el resultado es bueno. Ahora, entonces al final uno prueba, pero cuando tiene la oportunidad de ser el primero en probar, también tiene la oportunidad de llegar primero al negocio, y eso te va dando espacio para ir haciendo mejores cosas. Entonces, aquí hay que ir en avanzada, es lo que nos ha tocado a nosotros por lo menos, y ir probando para tener buenos resultados productivos para que el negocio sea de largo plazo. Está claro, no, bueno, pues yo felicitaros por la parte y bueno, y realmente el que nos cuenten vuestra experiencia para poder en España ir viendo los pasos y demás, pues te lo agradecemos. Y bueno, yo creo que si no hay más preguntas, seguro que luego cuando se cuelgue el webinar habrá preguntas. Bueno, Jorge, ¿qué condición tiene Turquía para poder tener la mayor participación del mercado y que sea extrapolable a otros países? Turquía
¿Qué condición tiene Turquía? No Sí, sé bien a qué se refiere, pero... sí, que por qué Turquía tiene Turquía, ese porcentaje tan alto del mercado y si eso porque se puede extrapolar a otros países. Turquía tiene 800.000 hectáreas plantadas. O sea, es muchas hectáreas con baja producción por hectárea. Y es unas plantaciones en loma, en cerro, que se cosechan todos a mano. O sea, el grueso, hay maquinización, sí, pero el 80-20 o más de las producciones turcas son todas cosechadas a mano. Entonces, ¿es replicable? Sí. ¿Tenéis que tener tremendas extensiones? Sí. No sé si es el modelo de coste más eficiente depender de la cosecha de la mano obra, porque estás plantando en un suelo marginal, complejo, donde solamente puedes llegar con gente a recoger esa avellana, es lo adecuado. O sea, yo creo que hay que pensar en superficies que permitan mecanizar. Entonces, la gracia que tiene Turquía es eso, que tiene mucho volumen y hoy día es una industria que sobrevive a través de la cosecha y un input muy bajo en términos de nutrición, riego, no hacen nada. Es más una agricultura de recolección en general. Bueno, No y todo. una mano de obra muy disponible, mucha mano de obra, y ya no nos metemos en los vídeos que yo creo que hemos visto todos, y mucha mano de obra y muy barata. Sí, Entonces, y es lo que tienen, y al final es eso. Y en algún minuto, cuando uno habla con los turcos, dicen, oye, si a mí por 2,50 €, si no me pagan eso, yo no cosecho la avellana. No la cosechan, o sea, ese es como el coste que ellos tienen. Y cuando tú vas a un huerto intensivo, como lo que estamos haciendo en Chile, el costo es 0,7, 0,8 centavos por kilo. Entonces, tienes un espacio mayor cuando el mercado mundial se apriete en términos de precios. ¿Quién va a funcionar mejor? ¿El que tiene el que coste son más bajo o competitivos. el que tiene el coste alto por kilo? No sé si me explico. Claro. Sí, sí, no, totalmente claro, totalmente claro. No sé si a Jorge la pregunta le queda claro. Bueno, pues Jorge, agradecerte que hayas estado aquí, que nos hayas mostrado tu experiencia, decir que en 15 días tendremos otro webinar de Avellano, siguiendo la tónica de Synerginate, un experto y a los 15 días productores y experiencias de España. Que te invitamos, Jorge, a conectarte. Quedo atento al link para ver las experiencias de allí. Sí. Y eso ayuda muchísimo. Porque así Estaremos, uno va conociendo también. Estaremos encantadas de tenerte. Y ya te digo, y muchas gracias, Jorge, por mostrar esta experiencia. Gracias a ustedes por la oportunidad. Nada, y a todos los que nos estáis viendo. Pues con esto lo dejamos y en 15 días nos volvemos a ver. Muchas gracias y buenas noches a todos. Adiós. Gracias a todos y buenas noches. Chao, chao.